Shop the Sherwin-Williams Labor Day sale and get 35% off paints and stains August 22nd through September 4th. With prices starting at $31.84, it's the perfect time to transform your space with color. Whether you're looking to revamp your interior or exterior, we have you covered with bold hues, soothing neutrals, and everything in between. Visit your neighborhood Sherwin-Williams store or shop the sale online. Delivery available on qualifying orders. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details. Noticias de las 7. Luis del Pino es Radio Libertad. La situación de los incendios forestales en nuestro país sigue siendo crítica pese al descenso de las temperaturas y la entrada de aire atlántico. Actualmente permanecen activos 21 focos graves en Galicia, Castilla y León, Extremadura y Asturias. Aunque la EMET ha confirmado un menor nivel de peligro en el norte y el este peninsular, el riesgo continúa siendo muy alto o extremo en Galicia, Extremadura y el suroeste, debido a las fuertes rachas de viento que dificultan la extinción. En las últimas horas, la Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido a 5 personas más, lo que eleva a 37 los arrestados desde el 1 de junio. También hay 113 investigados, 20 más que el día anterior, según el Ministerio del Interior. Por último, les contamos que anoche unas 1.500 personas se manifestaron en Valladolid en apoyo a las zonas afectadas. Los concentrados criticaron la gestión forestal de la Junta de Castilla y León y pidieron la dimisión del presidente autonómico Alfonso Fernández Mañueco y del consejero de Medio Ambiente Juan Carlos Suárez Quiñones. Bueno, continúa por tanto la ola de incendios. Parece que remite algo, pero aún es crítico el riesgo en ciertas zonas, y continúan los esfuerzos de el personal de extinción de incendios, de la unidad militar de emergencias y de los vecinos. Ha habido al menos 4 pueblos, informaba ayer El Mundo, donde los vecinos han desobedecido directamente las órdenes de desalojo que las autoridades habían emitido y se han dedicado a combatir el fuego ellos mismos, evitando que llegara a sus pueblos y los devorara, y gracias a eso se han salvado esos 4 pueblos. La verdad es que resulta curioso el cómo se ha puesto más énfasis en proteger el monte que los propios pueblos. Claro, ante eso, vecinos de diversos lugares se han rebelado, incluso, pues bueno, asumiendo el riesgo para sus vidas que eso suponía. Pero es que, claro, pónganse ustedes en la piel de esas personas que han visto en algún otro pueblo arder absolutamente todas las casas, que lo han perdido todo, toda su vida y la de su familia, gente que vive en esos pueblos, que vivía en esos pueblos desde hacía muchas generaciones, y que han visto como ahora pues no queda absolutamente nada. Muy llamativo lo de la manifestación ayer en Valladolid, convocada por supuesto por la izquierda contra Mañueco. Resulta curioso lo del PP, es un no parar, es siempre exactamente lo mismo. El PP renuncia siempre a tratar de canalizar la ira hacia el Partido Socialista. Como consecuencia, pues al final el Partido Socialista termina intentando canalizar la ira contra el PP. Pasó en Valencia, donde pues allí vimos a Mazón recibir a Sánchez con toda la voluntad de cooperación, simplemente para ver cómo pocos días después la izquierda valenciana empezaba a convocar manifestaciones contra Mazón. Al final no han ido a ningún lado, porque la gente no es imbécil, y la gente ya está bastante hasta las narices de la hipocresía, de la incompetencia y de la absoluta irresponsabilidad del Partido Socialista. Y en Valencia tienen muy claro a dónde hay que mirar para exigir responsabilidades, al Palacio de la Moncloa. Con lo cual, pues esas manifestaciones contra Mazón que la izquierda empezó a convocar, al final se han ido diluyendo y ya pues se han reducido a una concentración, y yo no sé si se seguirá haciendo, probablemente no, porque en fin, a nadie le gusta hacer el ridículo de manera repetida. Con esto de los incendios, 3/4 de lo mismo. Hemos visto a la presidenta de la Junta de Extremadura, al presidente de la Junta de Galicia,
los dos pues ahí en la foto al lado de Sánchez, blanqueando al irresponsable, al incompetente de la Moncloa. ¿Y cómo responde el Partido Socialista? Pues convocando, no ellos directamente, pero vamos, la izquierda castellano-leonesa convocando una manifestación contra Mañueco en Valladolid. Tampoco les va a salir bien esto, como no les salió bien lo de Valencia. En Valencia Sánchez intentó dirigir la ira hacia el PP valenciano, pero al final al que le echaron a pellazos de barro de paiporta es a Sánchez, no a Mazón ni al rey. Esto de Valladolid, pues al final ha sido un fracaso de manifestación, 1.500 personas, y por tanto tampoco va a ir a ningún lado este intento, pero resulta curioso el ver como siempre sucede lo mismo. El PP no moviliza a la calle contra el PSOE, pero el PSOE intenta movilizar a la calle contra el PP. Y para este sábado o domingo, no estoy muy seguro, ya está Yolanda Díaz promoviendo una manifestación en Galicia contra el gobierno gallego por el tema de los incendios. Hay cosas que no cambian, ¿verdad? Claro que el predicamento que tiene Yolanda Díaz en Galicia, pues se lo pueden ustedes imaginar. Por 2 veces compitió para tratar de conseguir la presidencia de la Junta de Galicia y las 2 veces sacó 0 pelotero diputados. Y si nos vamos a las generales, pues no parece que tampoco tenga Yolanda Díaz demasiado predicamento entre los gallegos hoy en día. A lo mejor es que en Galicia la conocen bien, ¿verdad? Saben de su carácter de trepa inclemente. Bueno, en España no hay dinero para la compra de aviones contra incendios. No hay dinero para dotar la ley ELA. No hay dinero, pues, para nada de lo que hace falta. Ahora, para colocar enchufados del PSOE hay todo el dinero del mundo. Adivinen a quién ha nombrado Renfe como consejero de la compañía. Renfe ha incorporado a Ismael Bosch como consejero de su filial Renfe Viajeros. Bosch fue community manager de Óscar Puente, actual ministro de Transporte, durante su etapa como alcalde de Valladolid y más tarde jefe de su gabinete. El nombramiento se suma al de Teresa Busto y Santiago Franco, que también pasan a formar parte del Consejo de Administración de Renfe Viajeros, la principal empresa del grupo público. Figura destacada del PSOE en Castilla y León, el vínculo de Bosch con el actual ministro se remonta a la universidad porque Bosch estudió Ciencias Empresariales y Puente Derecho en la misma universidad y previamente a su militancia en el partido donde también se encontraron. Bosch cuenta con una amplia trayectoria orgánica dentro del PSOE, fue miembro del Comité Federal entre 1998 y 2000 y desempeñó diversos cargos en las Juventudes Socialistas de España, donde militó entre 1990 y 2001. En ese periodo ejerció como secretario de organización entre 1990 y 1995 y secretario general entre 1995 y 1996 de las Juventudes Socialistas de Valladolid, entre otras muchas responsabilidades. O sea, tenemos una red ferroviaria que se cae a cachos. Tenemos unos problemas que afectan a Adif, a Renfe, que cualquiera que coja el tren puede experimentar un día sí y otro también. Y se nombra como consejero al que le llevaba la cuenta en redes sociales a Óscar Puente, un señor cuya trayectoria laboral consiste en haber estado vinculado pues prácticamente desde el parvulario al Partido Socialista y haber estado desempeñando distintos cargos políticos. ¿Qué sabe este señor de gestión de empresas ferroviarias? ¿Qué puede aportar a la compañía, aparte de ser el transmisor de las órdenes que reciba de Óscar Puente? Con nuestro dinero se premia a los compañeros de partido, se premia a los familiares de políticos, incluso se premia a las pilinguis de los políticos, como hemos podido ver con todo el escándalo de macrocorrupción del Partido Socialista. Usan nuestro dinero como si fuera suyo.
Usan nuestro dinero para colocar amigos, amantes, sobrinos, sobrinas, compañeros de partido que interesen como alianza coyuntural. No tienen el más mínimo reparo, no tienen la más mínima vergüenza, no tienen el más mínimo escrúpulo a la hora de meter a cobrar jugosos sueldos a quien nada aporta y a quien simplemente se premia porque pagamos los demás. Bueno, pues ténganlo ustedes en cuenta a la hora de votar. En este país hace falta una motosierra brutal. Les recuerdo, por ejemplo, una medida que implementó Meloni al llegar al gobierno, que es que en empresas públicas se dejara de poder nombrar en los consejos de administración a políticos para nombrar a funcionarios. Por ejemplo, si nombras a alguien para el consejo de administración de una empresa dependiente del Ministerio de Transportes, bueno, pues que el representante del Estado en ese consejo de administración sean funcionarios del Ministerio de Transportes, que no tienen por qué cobrar un sueldo adicional por representar ahí al Estado y, por tanto, dejas de tener la discrecionalidad de usar los consejos de administración como premio, como caramelo para el amigo de turno. Bueno, desde Estados Unidos nos están llegando muchísimas noticias. Este agosto está Trump absolutamente hiperactivo y está atacando en todos los frentes a la vez. Esta noticia que nos llega es continuación de otra que ya nos llegó. Estados Unidos acaba de sancionar a otros 4 jueces de la Corte Penal Internacional. El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció sanciones contra 4 jueces y fiscales de la Corte Penal Internacional a quienes acusa de participar en iniciativas para investigar, detener o procesar a ciudadanos estadounidenses o israelíes sin el consentimiento de sus gobiernos. Los sancionados son Kimberly Prost de Canadá, Nicolas Guillot de Francia, Nazat Samim Khan de Fiji y Mame Mandiaye Niang de Senegal, según un comunicado oficial. El secretario de Estado Marco Rubio explicó que las medidas se amparan en la orden ejecutiva 14.203, firmada en febrero por el presidente Donald Trump para autorizar sanciones contra el CPI. Rubio justificó la decisión alegando politización, abuso de poder y extralimitación judicial ilegítima por parte del tribunal, al que calificó como una amenaza para la seguridad nacional y un instrumento de guerra jurídica contra Estados Unidos y su aliado Israel. Bueno, resulta que el Tribunal Penal Internacional es ese organismo que tiene desde hace ya más de 12 años en un cajón las denuncias contra Maduro por las torturas brutales que se cometen en las cárceles del régimen, sobre todo en el Helicoide, ese siniestro símbolo de lo peor de las dictaduras, y por el asesinato extrajudicial de opositores. Ya vamos, pues eso, para 12 años que están en un cajón durmiendo las denuncias contra Maduro en la Corte Penal Internacional. Parece que las torturas, los asesinatos, no son importantes, no son investigables si los cometen dictadores asesinos del bando progre o que cuentan con respaldo del bando progre. Sin embargo, la Corte Penal Internacional se permite dictar órdenes de busca y captura contra el primer ministro israelí, Netanyahu, y contra el ministro de Defensa israelí. Y se permite también amenazar a funcionarios de los Estados Unidos. Con lo cual Estados Unidos reaccionó sancionando a miembros de la Corte Penal Internacional y ahora ha ampliado las sanciones a otros 4 miembros de esa corte. Si alguien
pensaba que Trump iba a llegar al poder en Estados Unidos e iba a admitir que organismos que han sido tomados por la peor escoria del mundillo progre defensor de todo tipo de dictaduras, si alguien pensaba que Trump iba a consentir que esos organismos le pusieran trabas a la geopolítica americana, pues evidentemente no ha entendido nada. Trump ha llegado al poder y ha llegado al poder para ejercerlo, y ejercerlo significa pararle los pies a la escoria que se dedica a proteger a dictadores, asesinos y torturadores, siempre que estén alineados con el bando progre, y a perseguir a quienes, sin ser dictadores, asesinos ni torturadores, pues tratan de defenderse del terrorismo apoyado por el bando progre. Para que se hagan ustedes alguna idea de cuál es el perfil de la gente a la que acaba de sancionar Estados Unidos, de esos miembros de la Corte Penal Internacional, tanto jueces como fiscales. Cuenta Hillel Neuer, que es el director de UN Watch, una ONG de las buenas, que se dedica a exponer los desafueros que se cometen en Naciones Unidas, especialmente en relación con el tema de los derechos humanos, pues cuenta cómo una de las 4 personas, una mujer sancionada por Estados Unidos, le quitó la palabra cuando él estaba en la ONU 2 años antes del 7 de octubre, del pogromo del 7 de octubre, dando el listado de profesores de la Agencia de Refugiados de Naciones Unidas en Gaza que se dedicaban a glorificar a Hitler y a impulsar el odio a los judíos con publicaciones en las redes sociales. Estaba dando la lista y esta señora, que ahora ha sido sancionada por Estados Unidos, le quitó la palabra para que no continuara exponiendo cómo Naciones Unidas, a través de su Agencia de Refugiados en Gaza, se dedicaba a dar trabajo a gente que admiraba a Hitler y no se cortaba en decirlo públicamente. Así que muy bien por Donald Trump. Estamos en una guerra de supervivencia. Hay que acabar con aquellos que quieren acabar con el mundo libre. Más que nada porque si no, nos quedamos sin mundo libre. Bueno, en Ucrania, aunque parezca mentira, empieza la precampaña electoral. Escuchen. Comienza la precampaña electoral en Ucrania. Tras admitir que el país celebrará elecciones cuando existan condiciones de seguridad, el presidente Volodymyr Zelensky ha abierto la puerta a un proceso en el que ya surgen posibles rivales. El nombre que más fuerza ha cobrado en los últimos días es el del general Valery Zaluzhny, actual embajador de Ucrania en el Reino Unido y excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Según la periodista estadounidense Katie Livingston, Zaluzhny estaría organizando un equipo desde Londres con vistas a una eventual candidatura presidencial en oposición a Zelensky. Por ahora la campaña se mantiene en un plano extraoficial, no se esperan actos públicos ni lanzamientos formales, sino una estrategia de visibilidad a través de otros canales. Las encuestas recientes lo sitúan incluso por delante del actual presidente, perfilándolo como el principal contendiente de unas elecciones aún pendientes de confirmación. Bueno, esta es una noticia, o más bien deberíamos decir un rumor, porque no hay confirmación oficial por parte del propio interesado, tampoco desmentido oficial. Esta es una noticia pues que era casi previsible. En Ucrania había que haber celebrado elecciones el 20 de mayo de 2024, es decir, hace más de un año. Lógicamente no se han podido celebrar. Ucrania es un país invadido y, hombre, celebrar unas elecciones en un país invadido es complicadito, ¿verdad? Hay una ley marcial vigente y, bueno, mientras está la ley marcial, que es lógico que esté, dado que están en guerra, pues el mandato del presidente en ejercicio se prorroga hasta que acabe la ley marcial. ¿Qué está pasando ahora? Pues lo que está pasando es que se prevé que en algún momento del próximo futuro pues se celebren elecciones, porque en el momento en que se alcance un acuerdo de paz hay que levantar la ley marcial,
Al levantar la ley marcial, desaparece el obstáculo para convocar elecciones presidenciales y, como consecuencia, y dado que el mandato de Zelensky está caducado, pues se convocarían de inmediato. Y a esas elecciones es posible que concurra de nuevo Zelensky, pero también podrían concurrir otros candidatos. Y uno de los candidatos que se lleva rumoreando más tiempo, pues es un es un militar que está ejerciendo como embajador ucraniano en Londres desde hace ya algún tiempo. Es un militar enfrentado con Zelensky y que contaría con el apoyo de varios países occidentales para que lanzara su candidatura a la presidencia. Y hoy por hoy, según las encuestas, pues ganaría con claridad a Zelensky. ¿Qué es, por tanto, lo previsible? Y oiga, pues todo puede pasar. A lo mejor este señor dice, pues no me voy a presentar. Pero vamos, lo más probable es que se presente y que gane esas elecciones presidenciales. De hecho, si se presentara, contaría con apoyo muy posiblemente de Inglaterra, muy posiblemente de Estados Unidos, y a lo mejor pues Zelensky ni siquiera se presentaría a la reelección. No lo sabemos. Esperar y ver. ¿Sería un buen presidente de Ucrania? Bueno, pues no lo sé, pero imagino que sí. Desde luego sería alguien que no tiene ningún tipo de veleidad prorrusa. Es alguien con una mentalidad pro-occidental declarada. Y es alguien que cuenta con la confianza, pues tanto de Estados Unidos como de Reino Unido, posiblemente de otros países europeos también, y por tanto, bueno, pues podría hacer una buena labor a la hora de negociar la reconstrucción de Ucrania. Donde también va a haber que reconstruir, y mucho, es en Venezuela. La cosa continúa calentándose, sigue incrementándose la presión militar de Estados Unidos, y Maduro, que está en plan, pues como vengáis aquí os parto la cara, pues pide ayuda a los gobiernos aliados de la región. Escuchen. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, expresó en las últimas horas su preocupación por el despliegue militar de Estados Unidos en aguas cercanas al país. En una transmisión televisada, Maduro llamó a los gobiernos de Hispanoamérica y a sus aliados internacionales a respaldar a su administración, advirtiendo que Venezuela atraviesa un momento de amenaza. Hemos hecho un gran llamado, como ratifico, a la unión nacional de todos los venezolanos y venezolanas para garantizar la paz venezolana con soberanía, con integridad territorial, con respeto a la autodeterminación de los pueblos y de nuestro pueblo en particular. La unión de todos los venezolanos y venezolanas. Y me atrevo desde esta tribuna del Alba, con la venia de ustedes, hermanos y hermanas de América Latina y el Caribe, a llamar a la unión de todos los pueblos rebeldes, de todos los movimientos sociales, de América Latina, del Caribe, de los Estados Unidos, de África y más allá, en defensa del derecho del pueblo venezolano a la soberanía, a la paz, a la autodeterminación y a su futuro, a su propio desarrollo. La unión es lo que nos ha hecho fuertes. Bueno, ¿qué está pasando en torno a Venezuela? Pues lo que está pasando es que Estados Unidos continúa acumulando efectivos militares en las costas venezolanas. Ya saben que el otro día envió 3 destructores con lanzaderas de misiles que llegarán a Venezuela pues dentro de 3 días, llegarán a las costas venezolanas. Ahora ha enviado
otra tanda de buques de guerra a las costas venezolanas, concretamente buques de asalto, el escuadrón anfibio compuesto por 3 buques de asalto que tienen como objetivo pues el transportar y desplegar a los marines en operaciones anfibias. Van junto con lleva un mini portaaviones, lleva helicópteros de ataque, y eso quiere decir que Estados Unidos estaría, dentro de sus preparativos que parecen claramente militares para una eventual invasión, pues estaría preparando desembarco de tropas. Bueno, ante eso, Maduro pues ha lanzado toda una serie de bravatas, pues voy a armar a 4,5 millones de personas. En fin, no creo que Maduro sea tan idiota como para pensar que ni un solo venezolano va a disparar un solo tiro para defender a Maduro. Y lo que hace también es pedir ayuda a los regímenes amigos de la zona, Cuba, Nicaragua, Honduras, todos los cuales dependen en buena medida del petróleo venezolano. ¿Quiénes serían los únicos que a lo mejor sí disparaban algún tiro en defensa de Maduro? Pues los más de 30.000 cubanos que tiene Maduro en el ejército venezolano, porque Venezuela es una narcodictadura que cuenta con las botas militares de Cuba para el mantenimiento de Maduro en el poder. Sin esos 30.000 cubanos en el ejército venezolano, hace tiempo que el ejército venezolano habría terminado colgando a Maduro por los pies. Bueno, estamos en una guerra de nervios. Maduro con sus declaraciones, Estados Unidos enviando fuerzas navales a las costas de Venezuela. Hoy les preguntamos, precisamente en la libre encuesta que planteamos a través de las redes sociales, ¿qué creen ustedes que va a pasar? ¿Esta vez si cae Maduro o todo va a quedar en nada? Bueno, vamos con la noticia de interés general del Banco de Santander. Banco Santander ofrece este espacio. El español se mantiene como la lengua extranjera más elegida en el bachillerato en Inglaterra por 6º año consecutivo, según el informe Language Trends England 2025 del British Council. Aunque el francés sigue siendo el idioma más ofertado en los primeros años de secundaria, el español consigue retener más estudiantes cuando deben decidir si continúan con idiomas a los 14 y 16 años, consolidándose también como líder en los exámenes GCSE. El informe, basado en encuestas a más de 1.000 centros educativos, revela una brecha en el acceso a idiomas según el perfil socioeconómico. En Escocia, el español también destaca como la lengua extranjera de más rápido crecimiento, liderando ya en la educación secundaria superior desde el año 2023. Banco Santander ha ofrecido este espacio. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes.